Buenos días, sean bienvenidos al comienzo de una temporada más de este programa Justicia en Yucatán Radio, extensión, como usted sabe, de la revista Justicia en Yucatán, el órgano de divulgación del Poder Judicial del Estado. A lo largo de su realización, este espacio ha procurado brindar a nuestra audiencia diferentes visiones sobre los temas relevantes de la impartición de justicia y del ámbito jurídico yucateco, como precisamente lo haremos el día de hoy con el tema de las llamadas terapias de conversión. Para esto, tendremos el gusto de escuchar a la especialista Rosana Achach Cervera, a quien saludamos y agradecemos su participación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, buenos días, perdón, muchas gracias Mauricio por la invitación y al Poder Judicial del Estado también le doy las gracias de la oportunidad de poder platicar de este tema tan importante para la sociedad yucateca. Para nada, agradecidos estamos nosotros con su participación, doctora. Nuestra invitada es licenciada en psicología, especialista y maestra en psicología, sexología educativa y sexología clínica, terapeuta, docente universitaria en la Universidad Marista de Mérida y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán y directora del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad. Así que, respecto de este tema, las terapias de conversión, lo presentamos a usted en razón a la reciente reforma al Código Penal del Estado que prohíbe y sanciona su práctica y promoción, por lo que en Justicia en Yucatán pretendemos que usted tenga una perspectiva más amplia sobre su concepto. Doctora Rosana, quisiera que comenzáramos con lo básico. ¿Qué son las terapias de conversión y de dónde viene su práctica? Claro, mira, creo que primero hay que situar y entender que este tipo de práctica o diríamos abordaje o método pseudocientífico, como le conocemos, tiene su origen, primero que nada, en pensar que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la transexualidad, que tienen que ver con la preferencia sexual de una persona y tiene que ver con su identidad, se considera o se consideraba como algo patológico o dentro de un rango de enfermedad, ¿no? Entonces, desde esa mirada, que es una mirada totalmente, digamos, basada en conceptos en donde se pensaba que la sexualidad solamente servía para la reproducción. Por lo tanto, cualquier comportamiento que estaba fuera del ámbito de la reproducción, entonces se entendía como algo inadecuado, algo anormal o algo enfermizo, ¿no? Entonces, desde esta base surgen las llamadas terapias de conversión que se conocen como los ECOSIG, o mejor dicho, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Es una serie es el nombre con el que se le conoce a una serie de métodos pseudocientíficos que van a tratar de cambiar la preferencia o orientación sexual de las personas homosexuales o bisexuales para convertirlos en heterosexuales. Y también puede estar como muy enfocada a las personas trans, cuya meta es entonces que se identifiquen con otro género, ¿no? Y bueno, finalmente todo esto, las personas que trabajamos el ámbito de la sexualidad desde muchísimo tiempo nos ha parecido que es algo muy denigrante, es algo que devalúa y sobre todo es algo totalmente inadecuado en todos los niveles. Para empezar, es importante entender que desde los años 70, la Asociación Psiquiátrica Americana nos menciona que la homosexualidad no es ninguna enfermedad. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud nos dijo exactamente lo mismo y posteriormente nos dan la indicación que no es adecuado, estoy hablando de los años 90, en donde se nos indica a las personas que trabajamos el tema de salud sexual que no es algo iatrogénico, es algo inadecuado para la salud emocional de las personas,
que trabajemos con los pacientes las terapias de conversión. Incluso el tema es de ahí que precisamente la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos protege el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Respecto de esto, quisiera precisar que, como se ha comentado, recientemente el Congreso del Estado de Yucatán aprobó la adición del capítulo denominado Terapias de Conversión, señalando en su articulado que se aplicarán diversas sanciones a cualquier persona que imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona alguna terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el derecho, el libre desarrollo de la personalidad, ya sea mediante violencia física, moral o psicoemocional, que atenten contra la dignidad humana, agravándose si quien obliga a la persona sea su madre, padre o tutor, parientes o profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras o ministros de culto, o si a quien se obliga es un menor de edad, persona incapaz, adultos mayores o cualquier otra con alguna circunstancia que no le permita resistirse. Doctora, partiendo de esto, en términos más simples, ¿cuál es el objetivo de las terapias? Las terapias de conversión lo que van a buscar es modificar, es decir, que la persona con alguna homosexual, lesbiana o bisexual, convertirla en heterosexual. Y en el caso del otro sector de personas es cambiar su identidad o su expresión de género. Es decir, en todos los casos es, si tú eres una persona homosexual, te voy a convertir en una persona heterosexual, ¿no? Y esto yo siempre he pensado, ¿no? Y bueno, esto se juega realmente con los sentimientos, las emociones de las personas, también se juega con las expectativas de madres y padres que van con un profesional a encontrar una respuesta a lo que le está pasando a su hijo o hija y ellos se valen incluso decir, no, en tantas sesiones esto va a pasar y tu hijo, tu hija va a modificar esto, ¿no? Sabemos que las preferencias, las identidades no se pueden convertir, es decir, no nos reconvertimos o cambiamos aspectos que tienen que ver con preferencia o con identidad de género o con expresión de género, ¿no? Entonces, esto es algo que es una práctica que se viene dando y que está muy vinculada a cuestiones religiosas, a grupos de ultraderecha, y hablo de religión retrógrada, hablo de religión muy cuadrada, y hablo pues de grupos muy identificados, que son grupos de ultraderecha, que condenan totalmente la homosexualidad y entonces se vuelve incluso una cuestión de homofobia o transfobia hacia las personas que ellos consideran diferentes, ¿no? Entonces, de hecho, hay una persona que se llama Richard Cohen, que es un estadounidense, el cual ha escrito libros, él ha dicho que se ha reconvertido en heterosexual, en fin, incluso fue en el 2014, viene a México y es cobijado por la Universidad Anáhuac del Mayab y por en general por las universidades Anáhuac y es en ese momento como que se estuvo él promocionando a nivel nacional, ¿no? Afortunadamente muchísimos grupos protestaron y aunque él empezó a dar pláticas, por ejemplo, lo hizo en Querétaro, lo trató de hacer también creo que en Monterrey, acá parece que también lo hizo, en fin, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues actualmente se le prohíbe que en un momento dado puedan hacer este tipo de divulgaciones, ¿no? Desde mucho antes que esto haya salido legalmente. Pero básicamente es aniquilar a la persona en lo más, en su ser, en su esencia, ¿no? Y convertirlo a algo que no es negar la existencia de una persona. Mencionaba, doctora,
una palabra que me parece clave, que es el daño emocional, que ahorita me gustaría abundar un poquito más sobre esto, pero también que esta era una práctica que estaba, digamos, siendo realizada por determinadas corrientes religiosas, ¿no? ¿Qué métodos son los más comunes, ¿no? Para poder realizar esta práctica? Mira, utilizan sobre todo lo que tiene que ver con cuestión grupal, como campamentos donde van las personas con otras personas y los pueden someter a lo que tú te puedas imaginar de como un lavado, diríamos, de cerebro, vinculado con cuestiones religiosas, puede haber castigos, puede haber, se trabaja mucho con la vergüenza, se trabaja mucho con la culpa de las personas, se les dice que está muy mal que sean como son, se trabajan rituales espirituales, se trabajan especies de exorcismo. ¿Puede haber, Eh, puede haber daño físico, o sea, alguna pena corporal? en algunas situaciones sí se pueden. Es decir, dentro de su cosmovisión o tu metodología, lo importante es convertir a la persona en heterosexual y bajo ese esquema pues pueden darse una serie de cosas, incluso desde electroshocks, ¿no? Y toda esta cuestión vinculada con la religión y el manejo que se hace con la culpa y la vergüenza. Actualmente hay una película muy interesante con Nicole Kidman que se llama en español es Corazón Borrado y habla y la película versa exactamente sobre y aparte está basada en un hecho real, ¿no? De cómo el hijo a través de que el papá era un ministro religioso, él entra a un lugar, a terapia de conversión, y bueno, ahí tú puedes ver, por ejemplo, los aíslan para que no puedan hablar con su familia, no puedan hablar con nadie, les checan los celulares para ver con quién se están comunicando, en fin, y eso los deja en una total vulnerabilidad, donde incluso pueden ser abusados por las propias personas que están trabajando estos métodos de conversión, ¿no? Incluso hay una escena que a mí me impactó mucho en donde a un chico llaman a toda la familia y le empiezan a decir cosas y tiene una vergüenza, y finalmente el chico se suicida, ¿no? Entonces, bueno, es lo que manejan en este tipo de aproximaciones. Yo no le llamaría ni terapia, ¿no? Sino este tipo de metodología que aniquila el ser y la esencia de las personas, es muy riesgosa, sumamente riesgosa y sumamente causa daños en un corto, en un mediano y en un largo plazo. ¿Cuáles serían precisamente entonces estos daños psicoemocionales que dejan estas prácticas? Mira, pues tenemos daños en áreas, ¿no? Por ejemplo, en el área emocional se aumenta el nivel de vergüenza, se aumenta el miedo, la gente entra en un estado de tensión, puede haber un agotamiento mental, puede la persona sentirse decepcionado o decepcionada de sí mismo, eh, y sentir que la familia lo rechaza. Bueno, algo que utiliza muchísimo esta pseudociencia es que el apoyo familiar, que es una red de apoyo familiar que debería de ser importante para los adolescentes en este caso o cualquier persona de la diversidad, ellos en vez de que se alíen a la aceptación de la persona, lo que hacen es como tu familia nunca te va a aceptar, tu familia nunca te va a querer, los estás decepcionando a tu iglesia, estás decepcionando a tus amistades. Entonces, todo esto va a producir muchísimo miedo, muchísima vergüenza. También vamos a encontrar ligado a esto estados de depresión, intentos de suicidio, trauma por lo que están viviendo y se ha reportado que algunas personas pudieran vivir hasta episodios psicóticos, ¿no?
Por otra parte, hay un daño igual en lo espiritual, en las personas que creen que tienen una religión, el hecho de sentir que se van, los rechazan dentro de su misma religión, pues hay una pérdida, hay una desconfianza en la propia religión, el pensar que no son hijos de Dios, ¿no? Porque no son como estas personas les están diciendo que deban de ser, ¿no? Entonces es como si la persona homosexual no pudiera tener una religión. Entonces le aniquilan incluso esta parte. Hay también un daño en las relaciones personales, eh, hay pérdidas con las amistades, hay pérdida con la familia. Y como te mencionaba desde la primera vez, pues hay, desde mi punto de vista, un saqueo económico a la familia, porque les venden libros, les invitan a que entren a talleres, a que vayan a conferencias y que son bastante caritos, ¿no? Entonces, aquí vemos igual este saqueo que se da en la parte económica. También podemos encontrar que algunas personas puede repercutir esto en su propio trabajo, el pensar que deben de cambiar de trabajo o considerar que ese trabajo le va a provocar que sea más homosexual. Entonces agarran y te van a otros trabajos, ¿no? O también muchas personas hacen a un lado el trabajo por el hecho de entrar a este tipo de ¿cómo se llama?, de terapias, ¿no? Y también vamos a tener una somatización o lo que conocemos como un daño físico. En esta situación, imagínate tú vivir una situación de mucha tensión, de mucha angustia, de mucha vergüenza, el cuerpo empieza a somatizar, puede somatizar con la piel, puede somatizar por problemas gastrointestinales, puede somatizar con el cuerpo, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. Entonces, si te das cuenta, tenemos como que muchísimos daños en todos los niveles, en el emocional, en el familiar, en el social, en el laboral y en el económico también, ¿no? Y en la propia salud física de las personas. Muy bien, pues muy interesante. Antes de finalizar esta emisión, quisiera agregar que este tema forma parte de una serie de reformas recientes en materia de protección de los derechos humanos, de las que estaremos platicando muy seguramente en los siguientes programas. Se nos va el tiempo. Le agradecemos muchísimo a la doctora Rosana Achach Cervera por aceptar la invitación para acompañarnos en esta cápsula y le invitamos a seguirnos en nuestro podcast de Spotify y en YouTube como Justicia en Yucatán Radio. Agradecemos también a Radio Universidad y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.